'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, pues bienvenido por decir algo. Vamos a analizar las posibilidades que tiene la gente, ya han empezado las acciones penales por el tema de las inundaciones, evidentemente no por el agua, sí por la respuesta. Empieza a haber ya acusaciones populares que se han personado, que han presentado de hecho las denuncias, ahora me dice si son querellas, si no son querellas ya. Y vamos a explicarle a la gente efectivamente qué puede acabar ocurriendo. Si la derivada de esto, que de momento es penal, puede acabar en reclamaciones civiles, si la gente en base a lo que ha tenido que soportar, porque no ha habido una reacción obviamente, ni se han puesto todos los medios, ni se pusieron en el momento preciso, etcétera, puede tener derecho a determinadas reclamaciones que se conviertan directamente en ayudas para ellos, independientemente de esa, perdón por la calificación, mofa de plan de ayudas que ha presentado Pedro Sánchez. Pero vamos a explicarlo todo. Miguel Ángel, ¿cuáles son las denuncias o trámites penales que se han iniciado ya? Pues sí, Carlos, desde que tuviera lugar esta tragedia de la Dana en Valencia, ya ha comenzado el movimiento, obviamente, en los tribunales y nos recuerda mucho a lo que pasó con la pandemia del COVID. A día de hoy, pues bueno, la verdad es que ya ha habido bastantes movimientos. Por ejemplo, Manos Limpias ha presentado una denuncia por estos hechos. También Justicia Europa, la formación política que además junto a Manos Limpias está personado pues, en el caso de Begoña Gómez, ha presentado, pero ya no una denuncia, sino una querella directamente contra Pedro Sánchez, contra el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y también una segunda querella contra el presidente valenciano, contra Amazon. En los delitos que pone encima de la mesa, por ejemplo, Justicia Europa, pues habla de posibles delitos de homicidio imprudente, de lesiones, de prevaricación omisiva y obviamente pues también va a haber otra posibilidad de delitos que se están estudiando más adelante. En las últimas horas, por ejemplo, Vox también ha presentado una querella, ¿no?, por omisión del deber de socorro y por homicidio imprudente. Y lo cierto es que, Carlos, como decía, esto nos recuerda mucho a la pandemia. Es decir, tristemente yo creo que no va a tener mucho recorrido judicial. ¿Tú crees que Porque no? con las fuentes jurídicas que he podido hablar, pues lo que me dicen es que obviamente aquí lo que se ha producido ha sido una infamia por parte de las administraciones, por parte del gobierno de Pedro Sánchez en primer lugar y luego pues una incompetencia por parte del gobierno valenciano. Pero claro, de ahí a que pueda acreditarse que se ha cometido un delito como homicidio imprudente, como omisión del deber de socorro, en principio dicen que va a ser complicado, que va a ser imposible, no, que va a ser complicado. Y la verdad es que todo tiene pinta, Carlos, que como sucedió en la pandemia, al final, pues las fiscalías, todos los jueces, digamos que al final se cerró todo. O sea, al final no hubo posibilidad de que prosperase nada. No sabemos si hubo un pacto no escrito, pero lo cierto es que después de todo lo que pasó en la pandemia, de todos los miles de muertos, del famoso 8M, etcétera, a pesar de que se abrieron distintas investigaciones, distintas causas, pues penalmente pues, se concluyó que no había cabida para algo penal. ¿Tú qué te las has visto? ¿Cómo son esas denuncias o querellas? Lo digo, diferencian por fases, porque, vamos a ver, hay una primera fase en la que evidentemente hay un cruce de determinadas alertas lanzadas por la Agencia de Meteorología, donde directamente llega a hablar de 91 litros por metro cuadrado, que se rebasan por completo. Evidentemente ahí intentar buscar un dolo es ridículo, pues si han fallado, han fallado. Otra cosa ya sería el componente de gente que haya entrado ahí. Si es un componente técnico, es un componente más político, pero intentar buscar un dolo, hablo desde el punto de vista judicial, lo veo prácticamente imposible. Habría una segunda fase, que en base a eso Carlos Mazón da unas consignas tardías, pero claro, hay una tercera fase que yo no sé si en esa ve la gente o las acusaciones populares ven más posibilidad de actuación penal, que es precisamente el momento en el cual ya no es una cuestión de anticiparte, sino de poner los medios. Y la comunidad
todavía en una situación absolutamente inexplicable, no llega a reclamar esa emergencia nacional, pero sobre todo el gobierno, que sí que tiene una obligación, en base a la Constitución, artículo 149.1, de vigilar por el cumplimiento de los derechos de la población, por el ejercicio de esos derechos, no activa en ningún momento y se niega en rotundo, hasta el punto ya ridículo de que pasados 7 días se sigue negando a aplicar una emergencia nacional. ¿En esa fase de Pedro Sánchez no le ven más contenido penal? Por ejemplo, Carlos, en la denuncia de Manos Limpias es contra la EMED por el tema de que no avisaron con antelación, etcétera. Pero, por ejemplo, en la de Justicia Europa sí ponen más el foco en el abandono por parte del gobierno de Pedro Exacto. Sánchez y por el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, ¿no? A la hora de declarar la emergencia nacional. A nivel judicial, como digo, ven complicado que esto pueda prosperar y que pueda tener recorrido, pero eso sí, Carlos, lo que nos hacen es otra lectura que no es jurídica y judicial, y obviamente lo que ellos consideran es que el tema se fue de las manos al gobierno. Es decir, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, no tomó todas las medidas que debería haber tomado, porque creían que iba a haber muchísimas menos víctimas de las que ha habido, y obviamente luego los resultados fueron los que fueron. Se les fue de las manos y obviamente inicialmente el objetivo era cargarse al gobierno valenciano, cargarle todas las culpas a Amazon. Lo que pasa es que los números y las cifras y los fallecidos obviamente pues se han salido de todo pronóstico, y al final obviamente en las últimas horas hablaban de que iba a haber una colaboración ya entre las administraciones. Obviamente, cuando estamos hablando ya de más de 200 muertos, aquí no puede haber ningún margen para intereses o estrategias políticas, ¿no? Pero sigo insistiendo en que a nivel judicial, a falta de examinar los propios tribunales con detalle el escrito en sí, por ejemplo, pues Justicia Europa ha presentado las querellas contra Sánchez y contra Marlaska directamente, obviamente, ante el Tribunal Supremo, ¿no? Es Claro, es decir, que, sí. Es que aquí, claro, una cuestión ahora te voy a preguntar por el tema civil, ¿no? De reclamaciones civiles y de qué puede ocurrir. Pero claro, a mí me parece que va mejor dirigida a la de Justicia. O sea, yo tengo la sensación, intentar buscar el por qué gente que le ha desbordado por completo no ha actuado, pues la respuesta es obvia, no ha actuado porque le ha desbordado. Yo sigo sin entender por qué en estos momentos no lo reclaman todo, pero bueno, independientemente de eso, que un día nos dará explicación Mazón a eso, si es que la tiene, hay una actitud que es obvia. Es decir, el garante máximo de los derechos en un país, ni comunidades autónomas, ni municipios, ni, perdón por la expresión, leches en vinagre. No, el máximo responsable es el que tiene los máximos medios, y es que lo dice así, el artículo 149.1 de la Constitución española, que lo cita como competencia exclusiva del Estado. Y dice que el Estado tiene la obligación de intentar garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad en todo el territorio nacional. ¿Cómo van a estar en igualdad los derechos de movilidad? El derecho a la vida, el derecho a trabajar, el derecho a una sanidad, el derecho a una educación. O sea, se anulan todos los derechos y no ha querido actuar porque no le ha dado la maldita gana. O sea, así como en el resto puedes dudar y evidentemente la carga probatoria te va a exigir una certeza de esa existencia de mala intención o de dolo, yo donde sí que lo veo, y sé que es muy difícil de probar, pero donde sí que me atrevo a decir que hay un condicionante político para actuar es en la decisión del gobierno central, porque todos sus socios son contrarios, porque están fabricando separatismo y quieren por tanto destruir España, son contrarios a la intervención del ejército porque es un elemento vertebrador, y la DANA avanzaba hacia Cataluña. De hecho, ha entrado en Cataluña. Otra cosa es que no haya entrado de la misma manera que en otras partes. Pero evidentemente siempre ha tenido un condicionante el gobierno de Pedro Sánchez a utilizar determinados medios porque sus socios se le enfadan. Entonces, cuidado, porque ahí sí que hay una cuestión que sé que es de muy difícil carga probatoria, por no decir imposible, ¿no? Pero fíjate, dicho todo esto, me parece de maravilla que Justicia lo plantee, aunque solamente sea como ejercicio para hacer pensar a la gente de lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido. Estoy completamente de acuerdo, Carlos. Aunque sea, hay que poner esto encima de la mesa, ¿no? Yo creo que es bueno también escuchar los argumentos, ¿no?, que presentan en la querella, porque obviamente, como decías, no se puede poner en la misma balanza la incompetencia o cómo han estado desbordados en la Generalidad Valenciana con el gobierno.
En el gobierno había otros intereses que movían los hilos, o mejor dicho, que no movían los hilos, ¿no? Entonces, de prosperar dentro de esa dificultad, desde luego tendría muchas más posibilidades de prosperar las querellas directamente contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra Marlaska, porque es verdad que pues, se podía haber decretado la emergencia nacional, que asumieran ellos el mando, y obviamente en una situación catastrófica como esta, si no es el momento de declarar la emergencia nacional y que tome el mando el gobierno central, mandando al ejército, a todos los efectivos de la UME que haga falta, ¿cuándo va a ser, no? Obviamente, sobre la carga probatoria que comentabas, yo precisamente ese tema lo consultaba, ¿no? Y me decían, si apareciera, obviamente, un escrito, una grabación, un audio en el cual, Ya. pues, una de las partes, de forma deliberada, denegase una petición de ayuda o se tomara una decisión en contra de los intereses de salvar a la ciudadanía o de ayudar a la ciudadanía, pues ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero obviamente las posibilidades de que pudiera aflorar una carga probatoria de ese estilo son muy, pero que Sí, muy son limitadas. reducidísimas. Miguel Ángel, esto, claro, es la vía penal, lo cual no anula ni suplanta la vía civil. Es decir, la gente va a poder reclamar por la vía civil. ¿Te dicen algo esas mismas fuentes jurídicas sobre la posibilidad o la capacidad que tienen de que planteen, oiga, independientemente de esto, este paquete de medidas, que realmente no son 10.600 millones, es mentira, es mentira. 5.000 de los 10.600 millones son líneas de crédito, por tanto eso no son ayudas directas, no son ayudas a fondo perdido, no es verdad, se tienen que devolver. Y luego entraríamos en el otro paquete, es decir, descontado esto, 5.600 millones, que tienen una ejecutabilidad, algunas de ellas muy difícil, y otras están infladas en el importe por todas partes, como la parte de incapacidad permanente. O sea, ¿pero qué me está contando? O sea, usted sabe el número de personas que van a quedar incapacitadas para trabajar, no tiene ni idea. Independientemente de eso y de ese paquete de ayudas, ¿la gente va a poder reclamar por la vía de daños y perjuicios a través de acciones civiles? Pues nos dicen un poco lo mismo, pero me explico. Es decir, habría que ver el detalle de cómo se presenta la demanda, cómo va dirigida, contra quién, cómo se fundamenta, cómo se argumenta. Hay que recordar que durante la pandemia del COVID-19, pues cuando finalmente pues, todas las causas penales fueron archivadas en masa, ¿no? Porque recordamos que la Fiscalía del Tribunal Supremo, el famoso fiscal Navajas, dijo aquí no hay delito, y se archivaron en cadena todas las querellas que se habían presentado penalmente. Pues sí que varios juristas, varios fiscales, varios jueces, ¿no? que analizaron todas esas querellas y denuncias, sí que dejaban la puerta abierta a la vía civil. Obviamente aquí podría pasar algo parecido, pero también es verdad pues que la vía civil ya digamos que a nivel mediático es más discreta, es decir, la vía penal está con el foco mediático porque estamos hablando de la vía penal que siempre se vende mejor en los medios de comunicación. Digamos que la vía civil se va transcurriendo de forma más discreta y de hecho pues casi no se ha vuelto a saber noticias de demandas Ya. civiles por el tema de la pandemia del COVID, con lo cual a priori no se puede descartar esa vía civil como pasó con la pandemia del COVID, pero obviamente pues sería una forma más discreta y sería más difícil que nos enterásemos en los medios de comunicación. Desde luego, el Estado ha fallado, eso es incuestionable, no ha estado donde tenía que estar, y valga la redundancia, y obviamente hay que dar algún tipo de respuesta a todas las víctimas, a todos los ciudadanos, a todos los familiares, y si no hay, porque no se puede probar un delito, desde luego, por lo menos habría que ayudar por la vía civil, con compensaciones, con indemnizaciones de todo tipo, pues a todas las víctimas de esta tragedia. Sí, fíjate, te hago una última pregunta porque es verdad, o sea, comparto todo lo que estás diciendo. Ahí lo único yo creo que, fíjate, en esta ocasión, y en el COVID también, pero bueno, como esta la tenemos ahora encima de la mesa, habría que estar atentos a la argumentación, porque como hay alguna reclamación civil que sí que sea atendida y en la exposición razonada, en los fundamentos, se incluya precisamente calificativos como los que hemos utilizado nosotros con toda la razón. El Estado no se puso al servicio de esta gente, el Estado sí tenía obligación, el Estado sí tenía medios, se les negaron estos medios, no se pusieron en marcha, aunque sea a efectos civiles porque no se prueba una culpa, no se prueba un dolo. Cuidado porque la argumentación política sería importante, porque un organismo judicial estaría certificando que efectivamente a esta gente se la ha dejado vendida. Efectivamente, Carlos, estoy de acuerdo contigo porque obviamente la vía civil
podría tener recorrido y además lo que supondría, ¿no? Lo que supondría periodísticamente y políticamente, ¿no? Que algún tribunal por la vía civil pues dijera, aquí no puede haber delito, obviamente, no hay vía penal, pero sí se pueden atender estas reclamaciones porque obviamente el Estado ha fallado a los ciudadanos. Con lo cual eso obviamente podría ser un duro varapalo, ¿no? Para el gobierno de Pedro Sánchez, pero también es verdad, Carlos, que después de todos los años que llevamos con Pedro Sánchez en la Ya, ya, presidencia del sí, sí. gobierno, lo que tenemos claro es que hasta día de hoy, pase lo que pase, hagan lo que hagan, sigue ahí, no dimite, no se marcha y veríamos pues si ese varapalo por la vía civil en forma de demandas tras la DANA pues pudiera tener algún tipo de repercusión o consecuencia política y solamente recordarte el Tribunal Constitucional, ¿no? Anuló los estados de alarma y ¿de qué sirvió? Pues una semana se comentó a nivel periodístico y a la semana siguiente ya se había olvidado y aquí paz y después gloria. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, fíjate que en estos momentos hay parte de los que formaban parte del gobierno para defender a Sánchez, asegurando que, precisamente porque les tumbaron aquel estado de alarma, que no se lo tumbaron porque no hiciera falta, sino porque se excedió y se fue al estado de excepción, violando la propia normativa de la ley orgánica, una cosa surrealista. Dicen, ¿veis? Si total si lo aprobamos, nos lo tumban, entonces mejor no aprobarlo. Dice, hay que tener la cara muy dura. Pero bueno, Miguel Ángel, que un abrazo muy fuerte y seguiremos atentos a todo esto, aunque solamente sea por honrar a la gente que ha quedado devastada, con víctimas mortales por todas partes y con un destrozo incalculable. Desde luego, se lo merecen. Un abrazo fuerte, Carlos. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel. shape my way, so you can go kick